Bien, estamos trabajando, la primer convocatoria del grupo que integro fue realmente muy motivadora, no solamente por la cantidad, sino, no quiero hablar de calidad porque todos los seres humanos y todos los afiliados merecen un lugar en la participación cuando lo quieren hacer, pero realmente me reencontré con caras de afiliados de muchos, afiliados y afiliadas de hace muchos años, que por ahí se habían alejado un poco de la militancia y que a poco que uno nos empezó a convocar individualmente dijeron el sí, el presente, y es un gusto ver los equipos de trabajo, porque de eso se trata, no es solamente ir a integrar una lista, sino gente con ganas de trabajar. Hay gente que viene de todos los sectores, del sector docente, del sector profesional, de gente de trabajo, jóvenes, universitarios, estudiantes, y se puede hacer equipos de trabajo con las distintas materias que necesita Peguajó, que se profundicen, analizar, porque de eso se trata, de tratar de unirnos, de hacer una propuesta a la población a través del Comité de la Unión Cívica Radical con ideas superadoras, de darle un bienestar mejor a la comunidad de Peguajó, y para eso hay que prepararse. Por eso, desde ese aspecto, estoy más que satisfecho, y este jueves que viene, el jueves venidero, a las 20:30, haremos la segunda reunión. Eso es en cuanto al trabajo de base que se necesita, porque de eso se trata. Después lo otro es lo formal, que es armar las listas, y si querés, porque veo que la pregunta por ahí va por ese lado, me explayo un poquito más, no sé hacia dónde apuntás, Andrea. En realidad, bueno, en principio esto, ¿no? Habíamos hablado de un retorno con la intención de unificar el partido, que lo habíamos visto en las últimas elecciones, en lo que ha sido la vida del radicalismo de los últimos años, se ha diversificado en diferentes líneas. En este caso, anunciabas en la nota anterior que tu intención era reunificar el partido. Digo, ¿se va logrando? ¿Es posible esa unificación del radicalismo en Peguajó? La intención sigue vigente, más vigente que nunca. En cuanto por ahí esa situación binaria que había de dos posicionamientos, que era la gente de alguna manera alineada con el ex intendente Peña y los que no lo estaban, en principio, pues después viste cómo es el radicalismo, tiene su propia arista y tiene también sus propias subdivisiones. Sí. Tenemos una vocación a la pelea interna natural, que es lo que yo pedía, dejar de lado, soslayarla en pos de intereses superiores. Esa división que te decía primaria, en la mesa que se convocó en la reunión que fue unos días pasados, está claro que se ve superada, porque había sectores de un lado y del otro, si se quiere llamar, que ya no están de un lado y del otro, somos todos con la misma motivación. Ahora han surgido, hay un posicionamiento de otros grupos de correligionarios con quien he tenido la oportunidad de hablar, y sigo sin descartar la posibilidad, para ser claro, que encabeza Tomás Pedicino, a quien respeto, a quien aprecio, y a él y a su gente sé que tienen todo el derecho, además que son mayoritariamente muy jóvenes, lo cual potencia esa posibilidad que quieren de participar, y lo que a mí me da la satisfacción de decir que el partido está más vivo que nunca, y esa ganas de participar de algunos muchachos más jóvenes es bienvenido, porque además, a modo de ser totalmente sincero, veo reflejado en ellos lo que yo era hace muchos años. Esa rebeldía natural que nunca se debe perder en todo aquel que quiera hacer política, porque eso quiere decir que estamos, y yo creo que sigo manteniéndola firme en las convicciones, que desde lo ideológico, que uno no se ha aburguesado en ese posicionamiento. Entonces intento, y voy a agotar todos los medios para que sea una sola la lista, dando la integración que se corresponde, abriendo los espacios para que todos podamos converger en la misma mesa, porque en definitiva, después de las elecciones internas, también vamos a converger a la misma mesa de diálogo y de discusión, como tiene que ser un partido horizontal como lo es la Unión Cívica Radical. En definitiva, no doy por agotado, sigo insistiendo con la unidad, y voy a hablar absolutamente con todos, y además no solamente con todos los radicales afiliados, sino con mucha gente que por ahí se ha ido atrás de otros proyectos que en su tronco original era el radicalismo, y hablo de los últimos tiempos, como la gente de Progresista que está con Stolbizer y tantos otros,
para pensar en un proyecto de Pehuajó mejor. Precisamente el secreto de todo esto, a mi criterio, el quid de la cuestión, el tema que principalmente debemos superar los pehuajenses, y mi proyecto es para Pehuajó, exclusivamente para Pehuajó, es superar esa grieta que nos han creado y que nos quieren seguir haciendo creer que existe. Todos tenemos los mismos problemas en Pehuajó. En estos días estamos todos sin agua corriente, o no el agua corriente es suficiente, el agua potable me refiero, agua corriente para ser más preciso. Sí. De potable tiene poco. Y esas situaciones son las que debemos actuar con madurez y unirnos todos. Y como es muy difícil llegar al sentido común, el cual respeto pero no comparto, de quienes nos gobiernan hoy por hoy en la comuna, en el sillón de Trejo, por lo menos empezar a abrir el diálogo para no solamente hacer de la Unión Cívica Radical un polo de unidad que converja en ese proyecto que tienda a crear mejores condiciones de vida a los pehuajenses, sino empezar a hablar también con las fuerzas similares, ni hablar por supuesto con la gente de PRO, con quien integramos una coalición de gobierno a nivel nacional y provincial, pero también con la gente progresista, con sectores del justicialismo. Tenemos que, más allá de los nombres que después vayan a representar todas esas ideas, tenemos que trabajar en aras de un Pehuajó unido, porque todos juntos podemos hacer mucho más fuerza. Nada sirve, y estoy cada vez más convencido, cuando más recorro, cuando más leo, cuando más estudio, por qué algunos países se han superado, han visto salir adelante de crisis tremendas, y no quiero historiar, en el pueblo alemán, en el pueblo japonés, en Singapur, en tantos lugares, pero principalmente el mayor motor fue la unión, que todos juntos hicieron fuerza para el mismo lado. Y creo que en Pehuajó hay que dejar de dividir, hay que dejar de gobernar al estilo de Maquiavelo, dividir para reinar, y tratar de unir a todos atrás de proyectos, sabiendo qué es lo que queremos con el agua corriente, qué queremos con las inundaciones, con el agua que viene por arriba y que falta por abajo, ver qué queremos con la seguridad, ver qué queremos hacer con la laguna La Salada, ver qué queremos hacer con tantas cosas, pero desde la discusión, pero siempre tirando y haciéndonos ver, haciendo carne en cada pehuajense, que todos juntos vamos a hacer más. No dividir con aquellos, nosotros, criticar cuestiones personales que no arriman a nada. Yo he tratado de ir siguiendo estos días, Andrea, cómo viene la política pehuajense, porque por ahí el cúmulo de tareas profesionales no me permite escuchar la radio, leer el diario todo lo que yo quisiera y demás, y yo veo que es una constante el tema de la agresión gratuita, nadie se escucha. A poco que alguien viene con un proyecto superador, enseguida le buscan el error en vez de ver cómo se lo mejora para hacerlo superador, discutir ideas, discutir propuestas superadoras. No, es siempre ver que vos sos aquella es la otro, y lamentablemente así no vamos a salir nunca adelante en Pehuajó. Es una historia que tenemos que dar fin, y en eso yo apelo a que con el ejemplo se puede lograr, y el mejor ejemplo que se puede hacer es lo que uno puede hacer, es decir, si yo quiero llevar adelante un proyecto de gobierno para Pehuajó, que lo encabece después quien sea, lo represente quien sea, quien corresponda por elección y mandato de las mayorías, que sea con esa impronta, con esa premisa, cuál es la de unidad de todos. Entonces debemos empezar desde el principio, y si yo pretendo ser el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, no puedo dejar de convocar a todos y agotar hasta las 24 horas del día 22 de septiembre, que se cierran la lista, la posibilidad de que vayamos todos juntos. Bien. Hoy por hoy, y de acuerdo a tu experiencia, ¿se está lejos de esa posibilidad? No. Yo creo que es cuestión de seguir sentándose a charlar, de ir uno a golpear la puerta, porque si uno convoca y a veces vienen y a veces después no devuelven los llamados, no importa, hay que insistir. Esto uno tiene que demostrar, insisto, con el ejemplo, y si yo quiero unir, tengo que ser el principal precursor de ir a unir. Si recibo un agravio en cuanto a otro reportaje y demás, poner la otra mejilla. Yo insisto, no voy a usar mi pluma ni mi palabra en contra de un correligionario. Yo entiendo que nos movilizan las mismas ideas superadoras, el mismo principio, por eso somos correligionarios, es una misma religión, es un modo de vida que pretendemos llevar todos adelante, basado en el respeto al ser humano, eso dice la doctrina radical. Entonces jamás son pecados, dije anteriormente, que yo he cometido en mi juventud y que no estoy dispuesto a repetirlos. Primero tengo que hacer mi autocrítica.
intento unir, voy a discutir ideas y voy a seguir insistiendo en la necesidad de que nos sentemos en una misma mesa a charlar, inclusive a discutir, de eso se trata, pero siempre con un mismo objetivo, que es buscar las mejores condiciones de vida para los pehuajenses. Y no doy por descartado nada, al contrario, cada día soy más optimista que tenemos que unirnos todos, los radicales, para después sí ver las políticas de Estado municipales que tenemos que encarar con las otras fuerzas, si es que realmente queremos llegar a gobernar Pehuajó. Pedro, teniendo en cuenta que queda poco tiempo para lo que será la elección de las autoridades del partido, ¿ya están definidos quiénes serán los representantes de ese proyecto? ¿Representantes en qué sentido? ¿Para la mesa partidaria? Sí. Sí, para la mesa partidaria ya hay un grupo de personas, todavía no se han otorgado los cargos por dos cuestiones. Más allá que uno ya va visualizando y que a modo de ser totalmente claro, yo dije, yo quiero ser presidente. Claro. ¿Sí? Y el grupo aceptó mi propuesta y me lleva a mí como presidente. Que tampoco descarto que si yo tengo que ceder el lugar en pos de una unidad y de proyectos superadores, yo entiendo que por encima de mis ganas y mis ganas de volver a hacer y de intentar cambiar la política en Pehuajó está la doctrina y el proyecto de la Unión Cívica Radical, el cual voy a respetar y voy a priorizar por encima de mis intereses siempre. Así lo he hecho y lo volveré a hacer. Lo que también hay que tener muy en cuenta, y esto ya tiene que ver con las formas, y cualquiera que anda en política y que está metido, hay un gran inconveniente con los padrones de la Unión Cívica Radical, y esto no es problema que lo haya suscitado nadie desde adentro del partido. Hay, a poco que uno recorre los padrones ahora, se encuentra con militantes y afiliados, inclusive gente que ha tenido representatividad legislativa, inclusive en alguna oportunidad, historiando, le pasó al intendente Peña, siendo intendente de Pehuajó por la Unión Cívica Radical, había desaparecido el padrón de la Unión Cívica Radical. Hubo que hacer gestiones para solucionar ese tema, te estoy hablando hace muchos años. Hoy a poco que uno empieza a trabajar con los padrones, porque todo no es política y propuesta, también hay que ver lo formal, se encuentra con que hay muchos afiliados radicales que han dejado de serlo sin que ellos lo sepan. Yo estuve comunicado, estoy trabajando en el tema con la Junta Electoral del partido, y ahora la idea es ir la semana que viene a la Justicia Electoral, a La Plata, al juzgado electoral, porque precisamente quien entrega los padrones a las fuerzas políticas es el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires, que tiene asiento en La Plata. Y el inconveniente radica en que en muchos partidos nuevos suelen, para lograr esa base de afiliados que no tienen, porque la Ley Nacional Electoral te exige un piso de afiliados para poderle dar personería jurídica a un partido, birlan, entre comillas, se llevan afiliados de otros partidos, no solamente del radicalismo, del justicialismo, de muchos partidos que son mayoritarios, y después muchos afiliados se encuentran con la sorpresa que han dejado de ser afiliados y han perdido la antigüedad. Claro. Me consta que hay gente en Pehuajó que ha tenido que hacer gestiones ante la justicia electoral, y bueno, estoy trabajando también en eso porque para el jueves ya voy a llevar al listado de los que están, de los que no están y lo que debemos hacer, porque esta frase no es de un líder de nuestro partido, sino de nuestros primos, los justicialistas. El general Perón dijo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y yo lo que quiero que si llegamos a una interna que no deseo, que sea totalmente cristalina y que todo el mundo tenga la posibilidad de participar de la manera más flexible. Habrá que sentarnos con los apoderados de otras listas y ver qué hacemos con eso, y si no, ajustarnos a la ley estricta, y el que no está en el padrón no podrá ser candidato si es que no lo soluciona la justicia electoral. Bien. Pedro, lo habíamos hablado antes, pero es importante recordar, ¿qué crees que se puede aportar desde el radicalismo como partido a lo que es la vida política en Pehuajó hoy por hoy, y con lo que estás viendo, que decías recién un poco, este nivel de agresividad, este nivel de sensibilidad extrema que hay en la clase política? Y principalmente la esencia del radicalismo, la horizontalidad, la de escucharnos todos y de que la mayoría se impongan, pero que el debate se imponga, el debate sano, el debate de ideas, de propuesta, no caer en la agresión. Somos todos pehuajenses, nuestros hijos comparten colegios, nuestras mujeres van a las mismas peluquerías, nosotros vamos a jugar al fútbol a los mismos lugares,
practicamos los mismos deportes y lo que tienen que ser más claros que consumimos el mismo agua, claro, vivimos en la misma tierra, consumimos la misma energía eléctrica y tenemos las mismas necesidades todos. Entonces yo no puedo creer que ante un estado de situación real, por más que uno sea justicialista, el otro radical y el otro desarrollista, o chamalo del comunista, socialista, todas las fuerzas políticas que integran el marco político pehuajense, tengamos necesidades distintas. Las necesidades son las mismas. Y acá entran, a mi criterio, las dos vertientes que hacen que no haya una convivencia civilizada en las fuerzas políticas. Una es los personalismos con sus propias características de cada uno. Hay gente que no sabe vivir en democracia y que se cree que esto es una monarquía. Y la otra es la necesidad de traer a Pehuajó los problemas de la provincia y de la nación, o los enfrentamientos políticos provinciales y nacionales. Y ahí tenemos que ser lo suficientemente maduros todos los pehuajenses para darnos cuenta que tenemos que estar juntos. Si un día gobierna Juan, estemos todos con Juan para que consiga lo mejor para Pehuajó, siempre y cuando Juan abra las puertas de la municipalidad para escuchar las otras propuestas y que no sea sistemáticamente negada una realidad que llevan todas las otras fuerzas políticas. Si viene un proyecto y si se puede mejorar, mejor, pero que no caiga la mezquindad política de inmediatamente aplicar las mayorías automáticas para hacerlo caer. Y yo no puedo creer que en 6, 8 años de gobierno nunca haya habido un proyecto de la oposición que haya sido apoyado. Algo está fallando en el sentido común. Y la otra cuestión, si mañana gobierna Juan o Pedro o Pablo, como vos quieras, cualquier nombre, si de arriba nos indica que se están peleados, está bien, demos la discusión en los medios, política para arriba y demás, pero cuando se trata de Pehuajó, cerremos la canilla y pensemos solamente en Pehuajó. Yo creo que por lo menos desde que he estado fuera de la política, me ha permitido tener esa visión. Cuando yo estaba como concejal, hay un microclima en la municipalidad que no es de ahora, es desde siempre. Los concejales, cuando hemos estado, me incluyo, yo estuve 4 años como concejal, creemos que todo pasa por ahí y que todo lo que se discute ahí, todo el mundo está pendiente, y a poco que uno cruza la calle Alsina y pasa por la plaza, y cruza la plaza, la gente está con sus propios problemas, y lo que pretenden de los dirigentes es que no se peleen tanto, sino que solucionen los problemas coyunturales de toda la comunidad. Y es ahí donde fallamos los concejales, lo digo porque lo fui, porque reconozco ese error, y que debemos escuchar más a la gente cuando nos piden más unidad. Y ese clamor lo vengo escuchando en todos lados, en todas las instituciones intermedias que uno atraviesa o que visita, en todas las reuniones de amigos, ahora con el WhatsApp, los grupos de WhatsApp, a poco que se habla en serio con los distintos amigos o grupos que uno integra, es permanente la crítica de cómo pelean los políticos. Y la verdad que no se entiende, porque a veces la pelea es justa, pero acá en Pehuajó yo veo que es una negación sistemática de la realidad, y el mayor responsable de todo esto es el intendente, eso no tengo duda, porque baja línea y crea cada día, a poco que uno lo escucha, ya cuando me salga a responder a mí, si que me responde, empieza gol de Merqueto, y si otros le hace una crítica, no, porque entra en lo personal, y yo ya lo vengo diciendo hace tiempo al señor intendente, que cuando él quiera discutir conmigo, me llama con todos los medios, por supuesto, y de la manera más educada que tenemos los dos, vamos a discutir de los temas que él quiera, pero a debatir, no ir a buscar calificaciones, porque si no, no terminamos más. ¿Y qué avanzamos? Entonces, el tema está ahí, Andrea. Esas son las dos vertientes que encarajinan, y disculparme la licencia idiomática, o pudren a Pehuajó. Los que se creen monarcas y los que traen a Pehuajó las peleas de arriba que no corresponden. Y hay que respetar las minorías, y si alguna vez, insisto, una minoría, que yo lo he visto no solamente en el radicalismo, también en el peronismo renovador, han ido con propuestas superadoras, no puede ser que sistemáticamente la mayoría automática y afuera, porque no es un proyecto del gobierno. Tomemos lo mejor y hagámoslo de todos, y de eso se trata. Insisto, vivimos todos juntos. Pedro, bueno, lo mencionabas recién casi como al pasar, pero recuerdo que en ese enfrentamiento constante, mediático del intendente para con tu persona, alguna vez hiciste una invitación formal a un debate público sobre cualquier tema, el que sea, como decías, para dar terminada una situación que no tiene mucho sentido para la comunidad. No hubo respuestas, no la hay todavía. No, nunca la hubo. Y honestamente espero que la haya.
Fíjate, Andrea, yo con Pablo Zurro hemos trabajado juntos en el Club Defensores y si se quiere, no digo lo gracioso, pero lo llamativo, hay una foto donde fuimos campeones en el 2003 la verdad. Y ese proyecto estamos los tres juntos, Ademe, Zurro y yo. Es decir, si pudimos trabajar juntos, todo por algo que salió bien, ¿por qué no se puede trabajar? Él manteniendo, por supuesto, su identidad ideológica, y yo tengo 10.000 diferencias ideológicas con Pablo, y seguramente en algunas cuestiones él tendrá razón y en otras tendré la razón yo, y seguramente según la lista o la lupa con la que se mire. Pero lo que no podemos dejar los dirigentes, los que pretenden, en mi caso pretendo ser dirigente, es de dialogar, y de última, si hay que debatir, hagámoslo público y que todo el mundo sepa de que debatimos, y si vamos a acusar a uno de algo, probémoslo, no seamos cobardes de tirar las cosas y después escondernos. Si yo digo, Pablo Zurro tal cosa, yo lo único que he hecho, que lo demás, digo, tengo diferencias ideológicas y muchísimas metodológicas, pero lo debo respetar, lo eligió el pueblo y yo en eso voy a ser el mayor demócrata que tiene Pehuajó, y hasta respeto su manera de ser porque es su naturaleza. Yo no la comparto, no soy como él, pero bueno, pero a veces cuando se trata de la cosa pública sí me molesta cuando se tiende a agraviar y a dividir a la población para gobernar. En eso sí me gustaría debatir, pero principalmente me gustaría sentarnos porque yo me da la sensación a esta altura que ya no es ni una cuestión política, es una cuestión personal que tiene conmigo. Que nos digamos las cosas en la cara, frente a frente, bien, educadamente, sin matonismo de por medio, ni de guapesa, ni nada. Ya somos gente grande, él y yo, no estamos para otra cosa más que para dialogar, hablarnos, y si todo lo que me tenga que decir que me lo diga. Yo lo único que he hecho, que a él parecería que le molesta, fue aquella denuncia de la Dolomita que él también dijo que le iba a hacer, y jamás dice fue Pablo Zurro. Es el día de hoy que yo sigo diciendo, los fiscales lo encontraron responsable, bueno, él se tiene que defender en la justicia, pero que no va a encontrar en ninguna línea de ningún diario ni ningún audio que yo dije Pablo Zurro fue responsable de esto. Yo digo que lo encontraron responsable los fiscales, y esto es igual. Y si él me acusa de algo, él lo tiene que acreditar. Si no, es fácil hacer esto de esta pantomima, porque lo peor de todo es que yo lo conozco bien, lo conozco al ser humano, al Pablo Zurro, que hemos hecho tantas cosas juntos, hemos compartido el fútbol, las palabras mensajeras, tantas pasiones que nos unen. El personaje se lo terminó comiendo a él, y eso es lo lamentable, porque el personaje no le hace bien a Pehuajó. Yo no digo Pablo Zurro persona que seguramente ha venido a gobernar a Pehuajó con las mejores intenciones, y no tengo duda, y ha hecho mucho por Pehuajó. Yo no puedo negar una realidad que existe, pero hay una materia que le está faltando a mi criterio, y se lo digo con todo respeto, que es saber respetar al adversario, a las minorías, y principalmente no ser tan agresivo cuando habla. Y si tiene que ser agresivo porque tiene pruebas de algo y quiere de alguna manera hacerlo saber a la población, que le dé la oportunidad al que está acusando de defenderse junto a él y de discutir los temas como tiene que hacer un verdadero hombre. Si no, terminamos siendo, no lo voy a decir porque si no se van a enojar las señoras de barrio, pero viste, esa cosa del rodete, de andar a los gritos, y es muy de cobarde. El hombre, las cosas las dice de frente y se enfrenta como tiene que hacer, y qué mejor si son cuestiones de Estado las que tenemos que discutir, o que hacen a hombres que pretenden dirigir los destinos del Pehuajó, que decírsela frente a frente y con todos los medios presentes, porque así la gente va a saber quién miente, o quién no está, porque tampoco quiero acusar de mentiroso a nadie, o quién por ahí no está ajustado a la realidad, o por ahí se ha forzado una realidad para inventar algo que no existe. ¿Crees que esto es lo que pasa en esta diferencia? Yo estoy convencido que si vos apuntás a la realidad de por qué Pablo Zurro, porque yo no creo que haya habido otra persona más perseguida por el intendente que yo, no por victimizarme, porque además yo no me victimizo, yo me la banco a mi estilo, en el buen sentido de la palabra. A mí me mandaron 2 veces la FIP, a mí me echaron de apoderado del Banco Provincia, y yo, mira, hoy han cambiado quienes dirigen los destinos de la nación y de la provincia, y yo no, para nada he intentado hacer fuerza para tomar revancha, ni nada por el estilo. Sigo creyendo en la fuerza del diálogo y en la fuerza de la unión de los pehuajenses. Entonces para eso le tengo que decir al intendente, señor intendente, juntémonos, discutamos todo lo que hay que discutir y después empecemos a tirar juntos, y de eso se trata. Gobierne él o gobierne alguien que no representa la fuerza política que él tiene,
él y su familia, y mi familia y yo, vamos a seguir recibiendo el mismo agua, las mismas inundaciones, la misma falta de potencia eléctrica en verano, vamos a tener los mismos problemas y gastamos energía en pelearnos y no en solucionar los problemas a la gente. Pedro, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Andrea, y a la gente que se ha tomado el tiempo para escucharme. Te mando un beso grande y un saludo a toda la audiencia. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Era por la elección del radicalismo y terminamos en un mensaje directo al intendente municipal. Si todos vivimos en el mismo pueblo, si todos tenemos los mismos problemas, ¿por qué no sentarnos mano a mano, aclarar las cuestiones que nos diferencian, hacerlo públicamente porque ambos somos personas públicas y después trabajar en conjunto? Ese es el mensaje que deja Pedro Goldenberg al intendente municipal Pablo Zurro por esta cuestión tensa que existe desde hace tanto tiempo entre ellos. Por otra parte, también hablando de este trabajo que ha iniciado hace ya algún tiempo y en el que sigue dedicando su tiempo, y es lograr la unidad del radicalismo para llegar a la elección de autoridades del partido en forma conjunta, con una misma ideología, con una misma lucha, que es la que siempre defendieron, y es la lucha por el bienestar de Pehuajó. Pedro Goldenberg pasaba en esta mañana de la radio.